Hola, bueno, vamos a hablar de memorias, su clasificación, los ejemplos que tenemos en la PC, el tiempo de acceso o refresh, tipos de RAM que tenemos y las transferencias. Acá tenemos cómo presentamos una pirámide para el estudio de las memorias, donde tenemos la memoria secundaria, que es la más grande en capacidad. Estamos hablando de discos duros o de CD-ROM, etcétera, que son memorias de acceso desde, digamos, mecánicamente o desde la placa madre hacia el exterior. Son más lentas, pero digamos que más cantidad. Tenemos mayor capacidad cuando más abajo estamos de la pirámide y más baratas dentro del grupo de las memorias. Un poquito más cara, también de gran capacidad, pero más rápida, es la memoria RAM o la RAM principal. Allí accedemos a lo que es todo lo concerniente a los programas, etcétera, y a todo lo que vimos durante las clases de placa madre, por ejemplo. Se instalan en módulos de gran capacidad y tienen un costo más elevado que lo que es el disco duro. Luego tenemos las memorias caché como memorias más rápidas y más caras. Estamos hablando del orden de los nanosegundos. Son memorias de los cientos de megabytes, pero memorias que utiliza el procesador para sus procesamientos tanto externos como la L2 o la L3, como la L1 que está ya dentro del microprocesador, y los bancos de registro, que también son memorias accesorias de la caché que están dentro del procesador. Aquí estamos hablando del orden de los megabytes, acá del orden de los cientos de megas, acá del orden de los gigabytes y acá del orden desde los gigabytes o cientos de gigabytes hasta los terabytes. La mayor capacidad la damos entonces en las bases y mayor velocidad y mayor costo en el orden ascendente. Vamos a hablar de memoria volátil cuando estemos hablando de memorias que necesitan alimentación para mantener el contenido. O sea, hablamos de memorias estáticas o dinámicas, que son memorias que mantienen su información mientras y siempre y cuando se mantengan energizadas. Pero si se les quita la información, se pierde el contenido. Por ejemplo, las estáticas nos referimos a la memoria CMOS, donde se guardan las variables del setup, o la caché. Y las memorias dinámicas son las RAM, que hay que estarlas sobreescribiendo todo el tiempo, y a eso le vamos a llamar tiempo refresh. Quiere decir esto que cuando yo tengo un 1 almacenado en esos condensadores, estas curvas ya las conocemos de otras clases, cuando tenemos un 1 guardado, si yo no lo realimento, ese condensador, que ocupa un tamaño muy chico dentro de la memoria, y por eso tenemos el orden de los gigabytes dentro de la RAM, si no reescribimos el contenido, se borra. Por eso hay que estarla sobreescribiendo en un tiempo que en general es el inverso del FSB, o vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de las DDR, hay que hacerlo en tiempos múltiplos del FSB. Estas dinámicas, que están conformadas por condensadores, tenemos de varios modelos, cada vez más rápidas y cada vez con mayor capacidad, pero menor tensión de alimentación. ¿Para qué? Para que se lea o escriba más rápidamente. Ya vimos que es una tecnología que nos da muy buen resultado a la hora de adquirir velocidad de procesamiento. Cuanto menor el voltaje, más rápida la lectura y la escritura. Y luego tenemos memorias no volátiles como las ROM, EPROM, etc., que son memorias que, por más que yo le quite la batería, en el BIOS se sigue almacenando lo que es el programa de manejo de la placa madre. Ya vimos en otras clases que ROM es read only memory,
sea que solo se borra si se sobrescribe con algún programa que viene a esos efectos. Acá tenemos una clasificación de memoria. Dijimos que la memoria principal es volátil, de lectura-escritura, y dentro de ellas tenemos estáticas, las CMOS o la caché, y dinámicas, la RAM principal. La ROM no volátil tenemos las que son borrables por efectos eléctricos. Las flash, por ejemplo, son las más usadas, y esas guardan el programa de el BIOS. Lo mismo que las ROM permanentes también son para guardar programas propiamente de manejo de la placa madre. Luego tenemos almacenamientos secundarios como los discos duros, etcétera, o algunas otras memorias como cintas magnéticas, etcétera. Estas son memorias de mayor capacidad, estamos hablando de los gigabytes, pero de acceso más lento y secundario, como discos duros, etc. Hoy en día existen unos discos que son ultra rápidos, los discos llamados SD, que son como si fueran memorias también, pero de mayor capacidad. Entonces hagamos un estudio de los distintos módulos de RAM a partir del DDR, memoria de 184 pines de 2,5 voltios, y tenemos un pin para entrar y un pin para salir. De 64 bits son todas hoy en día los anchos, ¿verdad? Son memorias que trabajan sincronizadas con el FSB, pero como dice su nombre, doble data rate, trabajan al doble de lo que es el FSB. Por su denominación se llaman DDR, y acá se dice o el tiempo de refresh o la frecuencia de trabajo, en estos casos estamos hablando de megahertz, o la transferencia, que ahora vamos a ver la fórmula cuál es, pero damos por su nombre PC1600 la transferencia de la memoria. La DDR2 trabaja a 1,8 voltios, es de 240 pines, es un poco más grande y tiene una muesca corrida para no equivocarnos a instalarlas en un lugar donde no corresponde. Vuelve a multiplicar por 2 el FSB, o sea que donde teníamos DDR, ahora tenemos DDR2, y también su denominación refiere a la transferencia según su ciclo de lectoescritura. O sea, si se escribe a 400 MHz, bueno, se multiplica por el bus, el ancho del bus, y se divide entre 8 y me da 3200 megabytes por segundo, y se denomina PC2 de 3200, y así sucesivamente. Tenemos las DDR3 con la misma cantidad de pines, pero con menor voltaje, 1,5 y 1,2, y volvemos a multiplicar por 2 lo que ya habíamos multiplicado por 2. O sea que si tengo un FSB de 100, tengo una frecuencia de reloj de 800 MHz. El inverso de 800 MHz me va a dar el tiempo de refresh. Y volvemos a aplicar la fórmula de transferencia multiplicando el tiempo de trabajo efectivo por 64 dividido 8, y eso nos da 6400, que es la transferencia de este módulo en particular, que trabaja a 800 MHz. Y por último, y la más actual, es la DDR4, que trabaja a 1,2 o a 1,05, y que ya tenemos factor de multiplicación por 8, y estas transferencias y estas frecuencias del FSB. En todos los casos serán soportadas si y solo si el manual lo indica. Acá vemos cómo los módulos tienen las muescas en diferentes lugares para que no nos equivoquemos, para que el módulo que soporte DDR4 no le intenten instalar memorias que no coinciden
porque ya dijimos que la alimentación es diferente y podrían quemarse. Como ya vimos, la ley de Moore nos indica que en el mismo espacio cada vez podemos tener el doble de procesamiento, cada 2 años más o menos. O sea que hoy estamos en la DDR4 y estamos llegando a una meseta de eso. Esta es la fórmula de transferencia de la que estábamos hablando. Entonces hablamos de que si la memoria trabaja a 100 MHz y tenemos un ancho de bus de 64 dividido 8, va a dar 8, por tanto va a trabajar a 800 MB por segundo. Este es un ejemplo de cálculo y bueno, se puede aplicar para todas las memorias, en cuyo caso en vez de nombrarla por la frecuencia de trabajo, se nombra por la transferencia. Muchas gracias.